honra, gloria y alabanza para el Eterno en esta hora. Bendiciones del Altísimo para todos aquellos que, por la misericordia del Señor, nos permite sentarnos a la mesa para oír las palabras del Eterno. Saludos a todos los amados del Señor en los 4 continentes de la tierra. En esta hora continuamos con la serie de enseñanzas acerca del jinete del caballo negro, parte 10. Hoy en continuidad Judas y las 30 piezas de plata. Para el contexto de Revelación 6:6 tenemos el texto de Proverbios 23:23, donde dice la Sagrada Escritura: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Es nuestro contexto en esta hora para continuar con esta enseñanza de parte del Todopoderoso a través de este siervo, orando en nuestros corazones al Señor para que su palabra corra y sea glorificada en todo el mundo. Es importante este texto que el Señor nos ha dado en esta hora para contextualizar esta enseñanza y las que han venido saliendo en el nombre del Señor. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Siempre, a través de todos los tiempos, los enfoques doctrinales acerca de este texto ha sido para salvaguardar la ideología de cada uno. Esto es más profundo. Esto es algo mucho más grande en potencial, donde el mundo entero con todos sus conocimientos falló. En Mateo capítulo 10 vamos a iniciar con el llamamiento de los 12. Mateo capítulo 10 del verso 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo,
por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. Como hemos traído en las otras enseñanzas muchas referencias de los dichos del Maestro, confirmando: yo os he elegido a vosotros, yo os elegí a vosotros 12. Este es el pasaje de confirmación del inicio del llamamiento de los 12, en el cual estaba incluido también Judas Iscariote. Todo el capítulo 10 de Mateo es importantísimo leerlo todo, porque está allí toda la orden establecida del Maestro a sus 12 discípulos. Y es importantísimo entender que entre esos 12 estaba incluido Judas también, y también la misma orden del Señor fue para Judas también. La autoridad dada por el Eterno a los 12 también fue para Judas. El mismo orden y el mismo establecimiento fue para él también, porque estaba incluido entre los 12. Nota importante es que Judas tenía la verdad con él, que es el mismo nuestro gran Yeshua, cuando él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El problema de Judas es que compró esa verdad, participó de ella, anduvo con ella, estuvo de tú a tú con ella, pero la vendió. Vendió la verdad. De pronto en Judas tuvo un arrepentimiento desde un principio, mas no hubo una conversión en él. Por eso es que en el libro de los Hechos el Señor dice, 3:19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así igualmente en el mundo, cantidades en el mundo entero, llamado pueblo del Señor, viven arrepintiéndose en cada día. Se viven dando golpes de pecho, como lo hizo Judas cuando ya había entregado al Señor, y se dio golpes de pecho, doliéndose por su culpa. De ahí el dicho a través de toda la historia: por mi culpa y por mi misma culpa. Eso es un arrepentimiento que no sirve absolutamente para nada para uno convertirse. Tiene que haber una conversión al Señor, al Eterno, para poder que continúe con nosotros la verdad sin venderla, y que continúe también la sabiduría del Eterno, no la humana, que continúe la enseñanza del Eterno, no la humana, y que continúe la inteligencia del Señor, no la humana. Por eso el Señor nos ha venido enseñando acerca de todos los niveles en que se puede encontrar el hombre en su conocimiento teológico. Y el Señor, que conoce todas las cosas, Él
sabe cada uno de nosotros cuál es nuestro nivel espiritual en su presencia. Lo que hago referencia al traer este pasaje es que la misma autoridad a los demás apóstoles también fue dada a Judas. Y anduvo todo el tiempo que anduvo con esa autoridad y con esa regla, obedeciéndola, de pronto expulsando demonios y todo aquello, y todo el capítulo 10 está mostrando la vivencia de el Señor y sus 12 apóstoles con la orden establecida para que la caminasen cada uno de ellos. Continuamos, ahí nos podíamos quedar, pero continuamos. Y para eso, ampliar el llamamiento, está el contexto Marcos 3:19 y Lucas 6:16. Ahora vamos para Mateo 26. Mateo 26, donde entra ya su traición. Mateo 26, versos 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. ¿A quién fue Judas? Parece que Judas tenía escapaditas solo para hacer sus transacciones, para hacer sus negocios y todo eso. Él no iba a llevar a otro apóstol con él que lo acompañara para hacer sus torcidos. No, eso fue algo muy personal de él, porque su mismo espíritu sabía qué había dentro de él o en él mismo. Y Pablo habló unas palabras sobre eso en 1 Corintios 2:11, que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas del Eterno, sino el espíritu del Eterno. Mire cómo enfatiza que el mismo hombre, el mismo espíritu del hombre es el que conoce lo que está en él. Parece que este apóstol tenía sus cosas muy aparte y aprovechaba el momento de estar solo, el momento de su soledad, para hacer sus cosas, para hacer sus transacciones, porque no iba a llamar a algún testigo que lo acompañara en sus torcidos y desviados, en sus negocios malignos, de pronto, en los cuales él pensaba, porque era un ladrón. Lo dice la Escritura, cuando la mujer regó el perfume de alabastro sobre el maestro, y él fue uno de los que puso un grito diciendo: pero ¿cómo se va a desperdiciar esto? Se puede vender por 300 denarios para repartirlos entre los pobres, pero testifica la Escritura que no era que le interesaran los pobres, sino que él era un ladrón, y entonces podía tener más dinero en la bolsa para sí mismo extraer y que no de pronto se notara mucho. Tener en cuenta todos esos detalles. Aquí en el Mateo 26, negociando su traición, negociándola,
eh, Mateo revela con toda claridad los motivos de la avaricia de Judas, por lo que resulta inútil cualquier intento de atenuar su culpa. Bueno, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los príncipes de los sacerdotes. Fue muy fácil para los príncipes de los sacerdotes, para los ancianos, para todos aquellos judíos que estaban enfermos de envidia, porque estaba siguiendo mucha gente al maestro y la gente se les estaba descaminando de sus templos, de la cátedra de Moisés, se les estaba descaminando y estaba todo el mundo siguiendo al maestro. Pues estaban enfermos de una envidia tan terrible que estaban pendientes del andar del maestro, pero no para seguirlo, sino para ver en qué lo podían inculpar. Y se les prepara la mesa muy buena, muy especial. Al aparecer un judío convertido que estaba caminando con él y que entra a negociarles. Ahí empieza la transacción diabólica. Transacción diabólica, porque no estaba vendiendo cualquier personaje de la historia, ni cualquier patriarca de la historia. Estaba vendiendo al gran, eterno, poderoso, grande y majestuoso, que hizo que su palabra tomase forma humana y caminase sobre este mundo como hijo. Por eso el Señor, como hijo, cumplió al pie de la letra todo lo referente a un hijo judío desde un principio, pero era la misma palabra del Eterno hecha carne. Bueno, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Ahí inició esa transacción diabólica entre los ancianos, príncipes, sacerdotes, judíos, con un judío arrepentido que estaba caminando con el maestro y que estaba entre la línea principal del maestro, que eran los 12, que estaba participando de esa verdad misma, de esa verdad pura, pero estaba negociando venderla. Esto es algo más grandioso, más grande. Cuando el texto en Proverbios se refiere a compra la verdad y no la vendas, está refiriéndose que no se puede vender el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y la verdad, que es el mismo Eterno, por avaricia, por codicia. Eso es gravísimo delante de la presencia del Señor. Hablaba ahorita de que Mateo revela con toda claridad los motivos de la avaricia de Judas, por lo que resulta inútil cualquier intento de atenuar su culpa. ¿Qué es atenuar? Es poner tenue, sutil o delgado algo. Atenuar es un verbo transitivo, minorar o disminuir algo usado también como pronominal. Un similar es mitigar, debilitar y disminuir, que es lo que están haciendo algunos enseñadores de hoy en día, hablando que Judas tuvo mejor arrepentimiento que Pedro. ¿Cómo van a comparar a Pedro con Judas? Si es que él no estaba negociando ni hizo una transacción por cualquiera, estaba negociando la misma palabra del Eterno hecha carne,
la estaba negociando, la negoció. Entonces no se puede disminuir la culpa de Judas por ningún motivo. De pronto los que lo hacen hoy en día es porque tienen también sus corazones vendidos al dinero. Y de pronto aún tras de un influjo, de un engaño, están haciendo transacciones diabólicas, negociando la verdad, negociando la palabra, negociando la inteligencia, la sabiduría, negociándola por dinero. Y no están dispuestos en este instante a despojarse de todo aquello que han ganado con transacciones diabólicas, espiritualmente hablando, sin darse en cuenta. Amados, esto es grande, esto es tremendo, porque mire, dice Pablo hablando de esto, es tremendísimo estas palabras, dice, ¿para quién de los hombres? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Cuál es su espíritu? ¿Cuál es nuestro espíritu? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Realmente estamos caminando con la verdad? ¿Estamos arrepentidos? ¿Estamos convertidos? ¿Estamos entregados de todo corazón al Eterno? Y mire, si eso es así, mire los ejemplos escriturales que ha dejado el Señor para renunciar a todo lo demás y estar con la verdad pura, conservándonos en su poderosísima presencia. No me voy a alargar mucho, porque después de esta enseñanza terminaremos con el significado de las 30 piezas de plata y culminaremos este punto sobre Judas y las 30 piezas de plata en el jinete del caballo negro. Pero para terminar, Romanos 8:5, voy a leer ese texto al 14, Romanos 8:5 al 14 dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra el Eterno, porque no se sujeta a la ley del Eterno ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar al Eterno. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu del Eterno mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, y el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Eterno, los tales son hijos del Eterno. Amén. Gloria al Señor. Romanos 8:5 al 14. Y por qué no leérselo todo completico, ya con la visualización de la luz eterna del Todopoderoso, para que vamos a la profundidad interpretativa de la palabra del Señor por revelación del Todopoderoso.
ya no pensando tanto en el perfeccionismo físico, sino en el perfeccionismo espiritual, porque el mundo de principio hasta fin han venido a través del culto a la personalidad, luchando por el perfeccionismo físico, mientras que hay demonización espiritual interna. Y todo eso hay que sacarlo y expulsarlo. No con exorcismos. No con exorcismos, sino que si todo entró con palabra contaminada, todo tendrá que salir con palabras, sin contaminación. Y eso es cuando cuando comemos a nuestro Señor Jesucristo, que es puro, que es santo, que es purificada, que es pura esta palabra, sin contaminación. Este pasaje es importantísimo porque hay unos puntos claves. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Eterno, los tales son hijos del Eterno. ¿Qué muestro en esta enseñanza o qué nos quiere mostrar el Señor en esta enseñanza? Que todos los 12 tuvieron la misma autoridad, a todos los 12 se les trazó el mismo camino, todos lo caminaron, pero habían unos realmente arrepentidos y convertidos, mientras que había otro que no era así. En el final de esta enseñanza vamos a mostrar realmente lo que significan las 30 piezas de plata y cuál era el precio establecido en el Antiguo Testamento de donde viene esta profecía. Y hasta el día de hoy, si eso murió, ¿o qué? Porque Judas, precursor de estas transacciones diabólicas, como persona murió, y Pedro lo registra en el capítulo 1 de los Hechos, murió, allí desapareció Judas, pero el espíritu de Judas no desapareció, eso sigue y siguió trabajando hasta el día de hoy. Por eso es que el Señor nos ha venido hablando de una manera especial, que esperemos en el Señor, amados, que la provisión viene del Todopoderoso, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, y no como Judas, que era ladrón, estemos negociando la verdad, estemos en transacciones diabólicas que solo conducirán a la muerte, y por eso fue la conducción a la muerte espiritual de todo el pueblo del Señor, y por eso tenemos que ser vivificados por una palabra incorruptible. Y todo esto se encuentra a través de la puerta que se abrió en el velo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí para allá. Todos los que siguen en el camino viejo están en el mismo espíritu del hombre. Amados, compra la verdad, no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Bendiciones del Altísimo para todos mis amados en esta hora. El hermano John Moreno, la Iglesia Tierra Deseable, Ricardo Alfredo Giraldo Medina, hermano Jesús María Villada, Joyas Vladi, Salomón Ojeda, Carmen Castañeda y todos los que están viendo y van a ver, quienes vamos a compartir esta enseñanza en el nombre poderoso del Señor, y a meditar. No lo creas porque lo dice Wilson Buitrago. Créelo porque el Espíritu te dé la revelación y el entendimiento. Si no la tiene, búscala en las rodillas, porque el Señor está pendiente de ti también. Donde te encuentres en cualquier parte del mundo, el Señor está pendiente de ti, está esperando que su pueblo se humille y que compre la verdad, renunciando a todo lo demás, y no la venda por ninguna
cosa de este mundo como lo hizo Judas y quedó desclasificado como discípulo, como apóstol y como hijo de Dios, cayendo en el otro nivel del jinete del caballo negro de revelación. Nos veremos en la continuidad en la enseñanza final sobre la representación de las 30 piezas de plata y el precio antiguo que había sobre todo esto. Entonces, gloria al Todopoderoso, amados, así cortitico, para que puedas y el mundo pueda ver sin dedicar tanto tiempo y así pueda explorar espiritualmente lo que el Señor nos está dejando servido a la mesa. Dios les guarde a todos, también hermano Johnny y Fabián Zamorano y Héctor Rodríguez. Bueno, a todos ustedes, bendiciones del Altísimo y conquistando en el nombre poderoso los gigantes y declarándonos en victoria en el nombre de nuestro gran Yeshua. Bendiciones.